Gràcies, president. Como sabe, Compromís votó a favor de la moción de censura que usted presentó y también a favor de su investidura. Y para ello, en enero de 2020, firmó con su partido un acuerdo en el cual usted se comprometía a una serie de medidas, entre ellas abordar en 8 meses el grave problema de financiación del País Valenciano. La mayoría de estos compromisos no se han cumplido ni en tiempo ni forma. Y votamos a su Gobierno porque la alternativa era infinitamente peor. Era urgente desplazar a M. Rajoy, a un Gobierno y a un partido corrupto y condenado por los tribunales. Y no solo por ser corruptos, que también. Era también para desplazar, para superar unas políticas nefastas, unas normas, unas leyes, unas medidas austericidas. Y sabemos que era toda una patraña, que bajo las normas de estabilidad presupuestaria lo que se ocultaba era lo de siempre: recortar y amputar derechos, desmantelar el bienestar de la mayoría, privatizar servicios, crear negocietes para los amiguetes. Y tenemos claro que cuando a un ayuntamiento no le dejan prestar un servicio que ha de prestar por sus propios medios, se le obliga a contratar servicios externos, que no van a ser más baratos, ni van a tener mejores condiciones laborales para sus trabajadores, ni va a suponer absolutamente ningún ahorro, más bien todo lo contrario. Ustedes han podido y deben recuperar los derechos arrebatados por la derecha radical. Es ahora cuando dan los números. Sabemos y saben perfectamente ustedes que no tienen mayoría absoluta y que a veces las votaciones son muy ajustadas. Pero para recuperar derechos sociales le aseguro que somos mayoría. Por eso le insto a que deroguemos ya la ley Mordaza, deroguemos ya la tasa de reposición, deroguemos las normas, medidas, techos de gasto, regulemos las reversiones a lo público de servicios privatizados por la derecha radical. Los bancos, como bien sabe, tienen movilizados millones de euros de dinero de todos los contribuyentes que los ayuntamientos a fecha de hoy no pueden invertir, justamente ahora cuando más política social necesitamos, cuando más hay que invertir para reactivar la economía. Es dinero de los ciudadanos y ciudadanas que han pagado con mucho esfuerzo por medio de sus impuestos y no pueden invertirse porque no derogan ustedes las normas del Gobierno de M. Rajoy. Aunque usted no me esté escuchando, yo le formulo igual la pregunta. Hay que revertir las políticas del austericidio económico y destinar todos los recursos económicos disponibles a proteger a la población más vulnerable. El Gobierno de M. Rajoy bloqueó el número de convocatorias y de plazas de empleo público ofrecidas en todas las administraciones. Administraciones que van asumiendo competencias, pero que no pueden sacar plazas, no pueden cubrir bajas, no pueden cubrir nuevos servicios necesarios y urgentes si no es privatizando y, por lo tanto, encareciendo y precarizando. Debemos de facilitar las reversiones de servicios privatizados y gestionar desde lo público. No podemos hacer la política social que queremos hacer y que necesita la población, la política para la cual nos votaron. No la podemos hacer porque su Gobierno continúa manteniendo las normas de M. Rajoy. Al País Valencià no podemos hacer más por una financiación injusta, por una deuda ilegítima que nos ahoga, por un trato colonial, pero tampoco por falta de personal, por esa maldita tasa de reposición. Sin personal es imposible hacer más. La tasa de reposición no va solo en contra de los servicios públicos, sino incluso en contra del mismo autogobierno. Hemos de eliminar ya la tasa de reposición para solucionar problemas, para ahorrar, para gestionar bien. Es momento de poner fin a las políticas de austeridad, porque no son ningún ahorro, es justamente al contrario, y perjudican a la calidad de la administración pública, de los servicios públicos, en detrimento, por lo tanto, de la ciudadanía y precarizando empleo. Este año celebramos el centenario de un intelectual valenciano como es Joan Fuster, que entre muchos aforismos dijo uno bien conocido: tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Por lo tanto, le insto a que tomen las riendas y que eliminen todas estas políticas de austeridad que tanto daño están haciendo. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo, en primer lugar, quisiera agradecer a su grupo porque en las Cortes Generales, tanto en el Senado como en particular en el Congreso, han apoyado importantes reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma laboral, con el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno de España, ¿no? O también, por ejemplo, la revalorización de las pensiones, el poner el fin al 0,25%, al que condenó muchos jubilados y jubiladas el Partido Popular cuando gobernaba, y recuperar esa senda de unos derechos bien merecidos para nuestros jubilados y jubiladas, como es la revalorización de las pensiones. También
los apoyos que han hecho ustedes en leyes tan importantes como pueda ser el escudo social, la aprobación de los ERTEs, la ley de eutanasia, la ley de formación profesional. En definitiva, no tengo más que agradecimiento a las votaciones de su grupo parlamentario en las Cortes Generales. Y debo decirle, señoría, que hasta incluso con errores que hemos podido cometer, porque efectivamente hemos tenido que gestionar una pandemia, no había una hoja de ruta para ningún gobierno en lo que es la respuesta a la emergencia y la aparición de un nuevo virus en nuestras vidas, como fue el COVID-19, creo que en la balanza hemos protegido a nuestros conciudadanos que están respondiendo, por ejemplo, con la estrategia de vacunación de una manera formidable y ejemplar en relación con otros países no tan lejanos al nuestro. Y, por tanto, me causa mucha zozobra escucharle hacer un balance tan negativo, tan triste y que, además, desliza una serie de conceptos y de argumentos que, al fin y al cabo, lo que hacen es abonar a la derecha y hacer injusta muchas de las cosas que se han logrado a lo largo de estos 2 años de legislatura, ¿no? El decir que este es un Gobierno que no ha hecho sino avanzar en derechos laborales, por ejemplo, cuando hemos recientemente aprobado un aumento del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros al mes, cuando, en fin, en la crisis financiera llegar a los 1.000 euros para muchos trabajadores era un sueño imposible y hoy, en cambio, es una realidad porque es el salario mínimo para muchísimos trabajadores de nuestro país, en particular jóvenes y mujeres, me parece que es absolutamente injusto, ya no con el Gobierno, sino también con, en fin, las ideologías de izquierdas que usted o yo, desde latitudes diferentes, podamos representar, ¿no? Yo he de decirle que, sin duda alguna, si tuviéramos que hacer un balance sobre la gestión de esta crisis en relación con la crisis financiera, estamos demostrando que se pueden plantear respuestas de manera completamente diferente. Nosotros hemos puesto en marcha, señoría, unos ERTEs que han salvado millones de empleos, que si no hubiésemos puesto en marcha, muy probablemente la tasa de paro en nuestro país pudiera ser de cifras inimaginables, de un 40 a un 42%. Hoy tenemos una tasa de paro del 13%. Tenemos el 95% de los trabajadores otra vez reincorporados a sus puestos de trabajo. Eso, señoría, también tuvo que ver mucho con algo que peleó este Gobierno de España en Bruselas, con la creación del Fondo de Reaseguro por Desempleo a nivel europeo, que nos ha permitido financiar todos esos ERTEs. Y usted dice, señoría, que eso es poco menos lo mismo que hizo el PP cuando gobernó, que lo que hizo fue aprobar una reforma laboral que devaluó los salarios y que propició el que tuviéramos pues, unas tasas de desempleo cercanas al 30%. ¿Realmente, señoría, usted no cree que el planteamiento que estamos haciendo, por ejemplo, con los fondos europeos, me refiero desde el punto de vista político, de luchar, pelear en Bruselas para tener esos fondos europeos, para hacer las grandes transformaciones, financiar el estado del bienestar, que salgamos de esta crisis con un sistema nacional de salud mucho más fuerte del que con el que entramos precisamente a esta emergencia sanitaria? Por cierto, la reversión de los hospitales privatizados por los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, señoría, se está produciendo precisamente por un gobierno de izquierdas liderado por el Partido Socialista y por Ximo Puig como presidente. Y eso está en las manos y es competencia del Gobierno, en este caso de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Por tanto, en fin, señoría, yo tampoco sé muy bien a qué se refiere con algunas de estas críticas. Nuestro compromiso, señoría, con la financiación autonómica es total. Hemos planteado, la ministra de Hacienda está aquí presente, y de Función Pública, una iniciativa para hablar con las comunidades autónomas y, evidentemente, saber cuál va a ser el sistema de financiación autonómica del que nos vamos a dotar durante los próximos años. Pero, mientras tanto, ¿qué hemos hecho, señoría? Pues en el año 2019, o mejor dicho, desde el año 2019, incluyendo ese año la financiación del 2022 también, pues se ha dotado a las comunidades autónomas de un 36% más de financiación. Quédese con esta cifra, señoría, casi 500.000 millones de euros, que durante los 4 últimos años del anterior Gobierno pues, no se dieron. Y los ayuntamientos van a recibir en el año 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, que van a crecer un 13%. Y si aterrizamos en la Comunidad Valenciana, entre 2018 y 2020, los ingresos de la comunidad han crecido cerca de un 15%, un total de 2.575 millones de euros. En 2021 ha continuado esa tendencia al alza de los recursos transferidos a la comunidad autónoma y estos aumentos
argumentos también están reflejados en los presupuestos generales del año 2022. Señoría, estamos también liderando, junto con otros países, el debate en Europa de unas nuevas reglas fiscales. Y también estamos liderando, a través de un comité de expertos, una reforma fiscal que necesita nuestro país. Porque si queremos una justicia social, necesitamos también una justicia fiscal, es decir, que paguen más los que más tienen. Pero, señoría, llevamos 2 años de gobierno. Estamos gestionando una pandemia. Y creo que lo hemos hecho pues, con errores, también con muchos aciertos, pero sobre todo lo hemos hecho cogobernando con las comunidades autónomas, respetando el título 8º de la Constitución, compareciendo y rindiendo cuentas ante las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, gestionando los fondos europeos precisamente con las comunidades autónomas. Creo, señoría, que se hace a usted un flaco favor precisamente comprando argumentos de la derecha para calificar lo que creo que es una política progresista, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Senador Mulet García. Muy mal, señor Sánchez, muy mal. A ver, que queramos más de lo que se está haciendo es comprar los argumentos del Partido Popular. Hombre, no me venga con esas. Hubiera podido ser mucho más contundente y me he contenido bastante. Obviamente aplaudimos todos los avances sociales, porque sabe perfectamente usted que los avances sociales, muchos han salido gracias a nuestro voto, a nuestro único voto. Uno sabe perfectamente lo que pasó con la reforma laboral. Sin nuestro voto no hubiera salido, por lo tanto, un poquito de respeto también. Tenemos todo el derecho a pedir más. A pedir, intentar cumplir más de lo que llevábamos en nuestro programa electoral. Y la COVID, la crisis sanitaria, obviamente está afectando a todas las comunidades autónomas y a todas las administraciones. Y creo que precisamente la Generalitat es un claro ejemplo de que se puede hacer mucho más de lo que está haciendo el Gobierno central. Y por eso le he dicho, le he apuntado dónde queremos que se avance. Queremos apostar por revertir la privatización de servicios que son fundamentales para hacer políticas de izquierdas. Tenemos una legislación que usted sabe que es muy permisiva a la hora de privatizar cualquier tipo de servicio, pero que hace muy complicado revertirlo. Y eso hay que corregirlo. Recuperar un servicio privatizado previamente crea un conflicto entre la normativa laboral, que impone la subrogación de los derechos y deberes de las plantillas, y la normativa de empleo público, que limita la condición como empleado público a los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Es un problema que no está contemplado en ninguna de las dos leyes, y es una situación que debemos solucionar. Y por eso también proponemos una modificación del artículo 11 del EBEP, y que los partidos de izquierda podamos empezar a hacer más políticas de izquierdas de las que se están haciendo. Obviamente, se está haciendo mucho, no únicamente por ustedes, por un gobierno de coalición y por socios que están haciendo posible este tipo de cambios. Y quiero poner ejemplos. Usted ha puesto uno, la reversión del Hospital de la Ribera en el País Valencià. También hemos revertido las residencias socioeducativas de menores privatizadas que en 5 años se revertirán 9 centros privatizados. El Hospital de Torrevieja, con 2.000 trabajadores, igual que el Hospital de la Ribera. La reversión pública del Centro de Personas con Problemas de Salud Mental de Abocàsser, por ejemplo. Señorías, un poco de silencio, por favor. Las ITVs del País Valencià, que se está revirtiendo y que reportarán unos beneficios de 40 millones de euros. Obviamente se puede hacer mucho más y nunca nos pediremos de pedir mucho más. Y ya le he dicho antes que tiene nuestra mano para avanzar en recuperación de derechos. Y pensamos que las normas de austericidio que todavía están vigentes se tienen que revertir y se tienen que superar. Todos hemos pasado una crisis sanitaria, todas las administraciones, y hay unas que van más rápidas que otras. Y para eso nos encontrará, para ir más rápido. Y también advertirle que la paciencia tiene un límite. De los acuerdos que firmamos con usted en enero de 2020, no han cumplido absolutamente ninguno. Por lo tanto, ya va siendo hora de que cojan la agenda. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, vamos a ver. Yo creo que, como todo partido de izquierdas que defiende el estado del bienestar, sabemos sumar y sabemos restar. Es decir, la sostenibilidad de las finanzas públicas es fundamental, es primordial. Hay otros que precisamente lo que hacen es justificar el desmantelamiento del estado del bienestar diciendo que es insostenible en el medio y en el largo plazo. Así ha ocurrido cuando la derecha ha gobernado y precisamente lo que ha hecho ha sido recortar el sistema público de pensiones. Pero no es nuestro caso, señoría. No es nuestro caso. Si uno califica cuáles son las políticas sociales de este Gobierno de España, yo les pongo nombres y apellidos. Se llama ingreso mínimo vital, se llaman ERTES, se llaman becas para nuestros jóvenes, se llama una nueva ley de vivienda, se llaman políticas sociales inéditas durante estos años, gracias precisamente al impulso y al liderazgo del Gobierno progresista.